Se basaron en textos como el de Oseas 6 del 1 al 3, Salmo 94, y además se basaron en unos referentes al reposo de la tierra al séptimo año. ¿Alguien de vosotros aquí cultiva la tierra? ¿No hay nadie de aquí que cultive la tierra? ¿Sí? Por tradición en este país, ¿verdad que hay el barbecho? ¿Cuántos años? Cada 7 años hay un reposo de la tierra, ¿verdad? Se va haciendo una rotación de tierras y se la deja reposar. Pues ellos ya entendían que esta directriz divina equivalía a que habría 6.000 años y 1 milenio de reposo. Pues ellos tienen muchos comentarios donde precisamente hablan de eso, como también del jubileo que aparece en el libro de Levítico. Y eso, recordad, el jubileo era cada 50 años. Y ahora veréis por qué de todo esto. Vamos a ver la explicación de los jubileos y el reposo de la tierra. Se basaron en estos textos. El reposo de la tierra era cada séptimo año y el jubileo era cada 50 años. Y esto, para ellos, tenía una simbología. El año 50 era de libertad a los moradores de la tierra. Algunos se empobrecían tanto que se vendían a los otros como esclavos para poder sobrevivir. Y el año 50, eso se tenía que acabar. Todas las tierras, para que no se perdieran, se devolvían precisamente a sus familias. Y era una simbología de algo que acontecería en el futuro. Y de esto se desprende también un paralelismo con los siguientes textos, y ahora veréis cuáles. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto es lo que le dice a Noé, Dios, 120 años y viene el diluvio. Y fue así, por cálculos, Pues mirad, 120 años desde que Dios le dice a Noé que la tierra sería destruida por el diluvio, tenía el significado que la tierra reposaría de su maldad, sería libre, como un jubileo. Y mirad ahora una numerología simbólica que se extrae de esto. 120 años, descanso, jubileo. 120 jubileos. Un jubileo era igual a 50 años. Esto ya lo entendían los judíos así. Por tanto, 120 jubileos por 50 años es cada jubileo, nos da un total de 6.000 años. En esto se basaban para decir que habría 6.000 años de historia y habría un descanso de la tierra. Y hay más textos que nos confirmaban esto. La muerte y resurrección de Moisés a los 120 años. Ni uno más ni uno menos. Moisés vivió hasta 120 años. Y después está en el Nuevo Testamento, que resucitó y se apareció al lado de Jesús. 120 años y resurrección. ¿Qué quiere decir esto? ¿Habrá resurrección de algo? ¿De alguien? Pero ahora vamos a ver qué enseñaron los cristianos. Y los cristianos de los primeros siglos, eso normalmente son historias que tampoco vais a ver en televisión ni en según qué vídeos de YouTube. Y también hablaban de 6.000 años de historia, y atención a lo que leéis abajo: la segunda venida de Jesús. ¿Habéis oído hablar de la segunda venida de Jesús? Poco se oye, Normalmente no sale nadie por televisión hablando de esto. Y en cambio las profecías bíblicas apuntaban a que aparecería Jesús, pero que después volvería. Pues ahora vais a ver un escrito católico referente a lo que son conocidos los padres de la Iglesia, esos primeros cristianos que escribían al respecto. Y también de la tradición judía. Esto es una página católica. Ellos recogen precisamente todas estas declaraciones que aparecen de San Ireneo, Orígenes, Lactantius, etcétera, etcétera. Y todos escribían y entendían que pasarían 6.000 años y Jesús volvería. Y se basaban curiosamente en los mismos textos que los judíos. Y ellos llegan a una conclusión aquí, que luego veremos también nosotros. Y mirad qué decían estos padres de la Iglesia. Solo os voy a leer alguno para no agotaros. La epístola de Bernabé. Entonces, hijos, en 6 días o en 6.000 años todas las profecías serán cumplidas. Luego dice, el descanso en el 7º día. Esto significa que en la segunda venida de nuestro Señor Jesús.
Él destruirá al anticristo, juzgará al mundo y cambiará el sol, la luna y las estrellas. Entonces Él realmente descansará durante el reinado milenial, el cual es el día séptimo. ¿Os dais cuenta que compara días con milenios? No os voy a leer más, pero todos estos señores que veis aquí, en los primeros años del cristianismo, creían exactamente eso. Y resulta que hay un historiador, Edward Gibbon, que también habló sobre las tradiciones judías y de los padres de la Iglesia. Y él hace referencia de cómo los judíos creían que el profeta Elías ya había dicho precisamente lo mismo. Entonces vemos que no es una profecía, son muchas que nos hablan de esto. Pero ahora mirad qué creían los escritores cristianos, investigadores del siglo XIX y XX, precisamente sobre el regreso de Jesús en los 6000 años. Y aquí tenéis 3 nombres, del cual 2 creo que nos van a sonar de nada, otro quizás. Sylvester Bliss, James Ussher, William Hales. ¿Quiénes eran estos señores? De estos tampoco os van a hablar en las escuelas y en las universidades. Pero Sylvester Bliss, este señor que veis aquí, en 1863 escribió un libro, Análisis de la cronología sagrada, y se basó en escritos de los mejores de la materia de hace años. 2 obispos irlandeses, autoridades supremas en su materia, y sacó datos históricos que ya habían quedado en los anales de la historia aparcados, pero aún podéis consultarlos. Y resulta que aquí tenéis a uno de ellos, James Ussher, el cual escribió y llegó a la conclusión, con sus estudios, que Jesús nació cuando habían pasado 4000 años de historia. Pero además él también hablaba que sucedería algo más después de 2000 años. Y lo curioso es que él llega a estas conclusiones por estudios cronológicos exhaustivos. Y William Hales hizo lo mismo, pero William Hales es extraordinario, porque resulta que recoge partes de libros históricos que ya difícilmente se pueden encontrar, pero que él en su época ya pudo mostrar, en los cuales habla precisamente de toda una cronología que llevaba hasta saber que sucedió algo en la historia de alguien que cambió el calendario expresamente para que no supiéramos cuándo va a ser ese año. Y hablaremos de quiénes son esos personajes. Hales demuestra con la cronología y fuentes antiguas que en el año 31 muere Cristo. ¿En qué año creíais que había muerto Jesús en la cruz? En el 33 normalmente, ¿verdad? Porque vivió 33 años y medio, muere en el 33. ¿Por qué pensáis eso? Porque nos han enseñado a hacer antes de la era cristiana, después de la era cristiana. Y alguien se inventó un año cero que partía la historia en 2 partes. Pues ya veréis que precisamente debido a la chapuza que hizo este señor, chapuza histórica, cambió el nacimiento de Cristo y lo pasó a otra fecha. Y ya la gente quedaba descolocada para poder interpretar las profecías. Cuando Jesús muere clavado en la cruz, habían pasado 4000 años justos desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Justos, ni uno más ni uno menos. Pues ahora hablaremos de 6000 años y el fin. Y vamos a ver esa manipulación cronológica en la historia, intencionada, para que no pudiésemos llegar a ninguna conclusión. Y gracias también a este señor que muestra los escritos. Aquí los podéis tener. Os voy a pasar las imágenes, no os las voy apenas solo que comentar, porque esta grabación va a ser subida a nuestro canal y allí podréis leer todo en qué está basado, todo relatos históricos que jamás os van a enseñar en las escuelas ni en las universidades, si no investigáis por vosotros mismos. Y en todos ellos nos habla de cómo hubo un poder que cambió el calendario. ¿Y sabéis qué poder fue ese? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y no fueron los primeros, porque antes de ellos hubo otros que hicieron exactamente lo mismo. ¿Y sabéis quiénes fueron? Pues fueron nada más ni nada menos que los judíos, los mismos judíos que rechazaron a Cristo.
Ellos cambiaron también la cronología de los años. Y sabéis, si ahora le preguntáis vosotros a cualquier judío, os dirá que estamos viviendo en el año 5700 y pico desde la creación. En ese escrito que os he pasado se demuestra cómo manipularon expresamente las fechas, quitando años para que no supieran apreciar cuándo iba a aparecer Jesús, que estaba profetizado, ni cuándo iba a volver. Fue manipulación descarada. Y después, por si fuera poco, el catolicismo siguió con lo mismo. Pero sabéis, hay unos judíos que tienen aún el auténtico calendario y que supongo que no habréis oído hablar nunca de ellos. Se llaman caraítas. ¿Os suenan los caraítas? No son gente con mucha cara. Son gente que son realmente impresionantes conservando los escritos antiguos. Y sabéis, como son pocos, son rechazados por el resto de judíos, pero ellos llevan el calendario tal cual. ¿Y sabéis cómo se basaba el año antiguamente? Ahora, ¿cuándo empieza el año para nosotros, según el calendario gregoriano? ¿No celebramos el 1 de enero? Y todos, venga, champán y fiesta, alegría. El 1 de enero no es cuando empieza el año. Nos han tomado el pelo de arriba abajo. Ya lo veis cómo me he quedado, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? El año auténtico iba de primavera a primavera. Para ellos, el mes de Aviv. Y en Pascua es cuando precisamente empezaba el año. Ellos se dedicaron a cambiar todo para que no pudiésemos contabilizar lo que realmente podemos llegar a contar si investigamos. Si nos quedamos solo en la superficie, no nos vamos a enterar del hecho mayor que va a vivir la historia de esta humanidad. Y aquí tenéis al Señor que le dio por cambiar el calendario por orden de un papa, Dionisio el Exiguo. Alteró precisamente en la época del momento de la era cristiana. Lo corrió 4 o 5 años que no tocaban. Y por si fuera poco, puso el nacimiento de Jesús, ¿sabéis en qué fecha, no? ¿Cuándo celebráis Navidad? El 25 de diciembre, ¿no? Y cantáis fum, fum, fum. Pues no toca. No toca porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Allí nació Tamuz. Y eso viene de origen babilónico, de adoración satánica. Imaginaos qué gol nos colaron por toda la escuadra. Jesús nació en septiembre y casi seguramente un 11 de septiembre. Ahora entenderéis por qué pasan ciertas cosas. Los 11 de septiembre no suelen ser muy agradables. A alguien tiene un odio especial en ese día. Y de eso hablamos también en las conferencias. Y entenderéis por qué pasó el 11S, diciéndonos que pasó lo que pasó, cuando en verdad habían otras cosas más por detrás. Y si queréis ver los datos, entrad en nuestra web. Y aquí tenéis a Dionisio el Exiguo, que era conocido como Dionisio el Enano, que es lo que quiere decir exiguo. Y no se sabe si es que era enano de tamaño o por otras cuestiones. Pero bien, ya solo deberíais ver la cruz que lleva. Esta cruz que algunas personas llevan hasta colgadas, si supieran que esto es de origen satánico, se la quitarían enseguida. Pero la mayor parte llevan muchas cuestiones de amuletos y no saben ni lo que están llevando, y son invocaciones diabólicas. Pero bien, resulta que este señor es el que hace todo el cambio, y lo hace precisamente porque hay un papa que le dice que haga eso. Hormisdas. ¿Lo habíais oído hablar alguna vez? ¿Verdad que no? Pues este señor es el que le dice, quiero calendario. Y el calendario se hace. Y el calendario se manipula expresamente para que todo esto no pueda conocerse. Y ahora vamos a ver esos textos bíblicos en los que se basaron para saber cuándo va a ser esto que estamos planteando aquí. La semana de la creación en 7 días. Cuando abréis una Biblia cualquiera, por manipulada que sea, y últimamente hay muchas manipuladas, resulta que nos encontramos con esto, Génesis 1, la creación del mundo en 7 días. Resulta que cuando vamos al día 4, nos habla de que se crea el sol. Y resulta que el cuarto día, que hemos estado viendo que ellos interpretaban que eran 4000 años, cada día 1000 años. ¿Y qué nace? ¿O quién nace? Jesús, que en la Biblia es considerado el sol de justicia, justo cuando se cumplen 4000 años. Pero hay algo más curioso. Resulta que llegamos al fin de toda la creación
Y nos habla que en el séptimo día, ¿qué sucede? Acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ahora yo os pregunto, ¿y cuál es el séptimo día? ¿Qué me vais a decir normalmente? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y todos nos lo creemos. Pues no nos hemos de creer eso. ¿Sabéis que eso también ha estado manipulado?